Hola, ¿cómo están? Estamos en Mesa Central desde el periódico El Colombiano de Medellín. Queremos llevarles a ustedes la mejor información, los temas de la semana, los 3 temas más importantes de la semana, analizados, conversados, para que usted quede bien informado. Me acompaña Daniel Rivera, editor general del periódico El Colombiano, e Isolda Vélez, la editora de la sección de política del periódico. Y por supuesto, hoy el tema pues no es otro que Nicolás Petro. Una verdadera bomba lo de Nicolás Petro y su audiencia, una audiencia que fue pública, que la pudimos seguir todos los colombianos, incluso por la web del periódico El Colombiano. Y ahí hay 2 detalles, es que esa audiencia que duró más de 8 horas, la del jueves y a hoy viernes sigue, ¿no? Ya hoy comenzó y hubo un receso y a las 6 de la tarde la van a reanudar para definir qué tipo de medidas se va a tomar. Bueno, quién sabe si se va hasta muy tarde en la noche o si la suspenden, pero por lo pronto en la audiencia del jueves, que fue la más carnuda, porque hubo también el lunes, hubo el martes, pero la del jueves duró 8 horas, el fiscal, y de manera realmente sorprendente, mostró muchísimos detalles de cómo se movía esa relación entre Nicolás Petro, el hijo de Gustavo Petro, y los contratistas. Dio un dato que a mí me parece de los más importantes, que entre julio y noviembre de 2022, es decir, una vez ya conocido que Gustavo Petro era el presidente electo, hasta noviembre, esos son 5 meses, este muchacho Nicolás Petro se gastó más de 1.200 millones de pesos y que él no tenía cómo justificar 1.053 millones de pesos. Eso quiere decir que él recibió dinero, porque además el fiscal menciona varios contratistas del país que parece se le acercaban. ¿Cómo funciona la política? Se acerca un contratista para que le den beneficios en el gobierno y entonces un contratista de los llanos, usted tenía los contratistas, ¿no? Sí, Luzma, ayer se mencionaron varios nombres que no habían salido a la luz pública. Se había hablado siempre de Santander López Sierra, que era el hombre, conocido hombre Malboro. Sí, contrabandista data, que está condenado, fue condenado por narco también. Por narcotráfico, sí. Claro, ex narcotraficante. Es narcotraficante ya, y se había hablado también de Gabriel Ilzaca, el hijo del hijo de Alfonso el Turco Ilzaca, que también Alfonso el Turco Ilzaca estuvo enredado y todavía creo que no ha terminado de estar enredado en el asesinato de unas mujeres en Cartagena. Entonces esos 2 nombres, digamos que no sorprendieron ayer cuando se mencionaron, porque ya se había dicho que incluso ellos eran los que le habían dado los recursos para la famosa compra de la vivienda de 1.600 millones de pesos, que es la que destapó este escándalo. Imagine que la justicia dice que el Turco tiene más o menos 30 inmuebles solo en el Caribe, o sea, nada raro que por ahí le estuviera ayudando, ¿no? Pero lo que se sabía en su momento era que el Turco y Santander López Sierra le habían dado en efectivo plata para la campaña. Que esa fue lo primero que se supo cuando Day Vázquez habló con la revista Semana, le dijo que les habían dado plata y los mencionó a ellos 2. Sí. Y ahí es donde empieza la investigación que no había dado frutos hasta ahora. Que incluso es porque el mismo Nicolás Petro, en un giro, que es importante también, para él colaborar con la justicia, que eso fue lo que ocurrió en la audiencia del miércoles, y ahí es donde él empieza a hablar y le da estos nombres al fiscal Mario Burgos, y aparece entonces un contratista. Aparecen nuevos nombres, el de Óscar Camacho, que es un empresario de Cúcuta, del norte de Santander, del que tampoco se conoce mucho su actividad económica, o sea, sigue siendo un poco misterioso, unos nombres hombre raros, de no se sabe qué. Y aparece también un gran contratista de los Llanos Orientales, que es el que les da la camioneta Tahoe, que lo menciona de Isuris en sus chats o en sus audios. Dice que esa camioneta se la dieron y que cómo van a esconder que esa camioneta se las dio ese contratista. Claro, y también ¿Qué hace el hijo de un presidente electo recibiendo vehículos de alta gama de parte de contratistas del país? Eso solo tiene una lógica. Lo que demuestra esto es que realmente se estaba convirtiendo, pues que Nicolás Petro entendió la política y el triunfo de su papá como una posibilidad de hacer un gran negocio.
Uno piensa, él le recibía las dádivas, la camioneta, la casa, la plata, y seguro les prometía, vea, yo le hago la conexión con el presidente electo, que es mi papá, ¿no? Y además porque es que... O ellos pensaban, todos ellos dicen, pues, y de hecho hacía la tarea, según lo que vimos. Porque él consiguió citas para poder buscar los famosos cupos, que ahí es cuando aparece también el nombre de Alfonso Prada, en una reunión, en un chat, Ministro donde del él Interior dice, donde dice que le daba 10 cupos, que necesitaba urgente hojas de vida para llenar esos Ministro cupos. del Interior salido, pero embajador en Francia. Pues sí, porque un funcionario público, llega el hijo del presidente y entonces habrá unos funcionarios públicos que creerán, pues si llega el hijo del presidente le tengo que dar lo que él me pida. Y él, ni corto ni perezoso, estaba utilizando esa función. Pero usted, Isolda, la interrumpí cuando estaba hablando del giro que había dado la audiencia. Claro. Cuente un poco, porque realmente la audiencia tuvo como tres episodios esta semana. La primera, inicialmente él se había declarado inocente, pues no aceptaba los cargos. Nicolás Petro dijo no aceptó los cargos. Pero el miércoles hubo un giro importante porque él dijo públicamente que él estaba dispuesto a colaborar con la justicia y a entregar nombres de quienes habían realmente financiado la campaña. Y ahí fue cuando se detiene la audiencia el miércoles y se va a un interrogatorio que dura bastante Pero eso rato. ocurre, Isolda, porque el fiscal del caso hizo un trabajo muy juicioso y no se contentó con los chats. Porque claro, la defensa dijo, estos tienen esos chats que ya salieron en semana, los podemos desvirtuar. Incluso trataron de desvirtuar los chats diciendo que eran gemeliados, pero cuando se dieron cuenta que el fiscal del caso fue a bancos, hizo seguimientos, hizo todo un recogió rastreo, más información, entonces se dieron cuenta que estaban atrapados y dijeron, no, vamos a colaborar porque obviamente pues nuestra defensa se cae un poco, a ver si con la colaboración eran tan no les da cárcel. Contundentes las evidencias que tenía el fiscal que recaudó en esa investigación, que no les quedó otra salida. Incluso eso generó una discusión y una pelea entre el grupo de abogados de Nicolás Petro. Que yo creo que hay que hacerle un reconocimiento ahí al fiscal, a la fiscalía y en particular a este fiscal, porque es que se demoraron 4 meses, porque uno decía, con esos chats ya pueden capturar a Nicolás Petro, pero ellos hicieron la tarea bien, como bueno, organicemos esto y la historia terminó dándoles la razón. Tenían que tener más pruebas, tenían que ir muy contundentemente porque se trataba del hijo del presidente de la República. Y la gran prueba es lo que vos mencionabas al principio de Mesa Central, Luzma, y es que el fiscal le dice, vea, usted como diputado ganaba 15 millones de pesos. 13 millones. 13 millones, esos son más o menos 150 millones al año. Pero es que usted recibió y gastó 1.200 millones de pesos. ¿Qué es lo que sucede con los narcos cuando los investigan? ¿Por qué los cogen? Pues porque sus gastos son superiores a lo que devengan. Y ahí es donde la defensa dice, no, aquí hay que arreglar. Nicolás dice que va a colaborar, pero además se declara inocente. Él no se abriga, ¿no? De todas maneras queda en evidencia que algo sí tuvo que haber ahí de ilícito, porque en todo caso, pues, él mismo está entregando y aportando información que va a terminar pues salpicando a la campaña presidencial. Pero aquí el tema es esto para dónde va. Y nadie sabe realmente para dónde va, qué tanto afecta al presidente de la República. Obviamente políticamente lo afecta bastante. Va el país general, el país político va a estar hablando de este tema permanentemente. Nicolás Petro era el líder de su campaña política en el Atlántico. Entonces, por el lado es decir, el lado del hijo lo afecta como en la parte política, pero en la parte jurídica lo puede afectar el hecho de que ese hijo fuera como el jefe de campaña en el Atlántico, porque entonces entraron unas platas indebidas, se gastaron de manera indebida, entonces la responsabilidad... No reportadas es lo que dice el fiscal. No se reportó. Se voltaron los límites permitidos en las campañas. No se reportó y ya era ley, ya es delito el hecho de pasarse los topes, entonces no sabe uno si lo llega a afectar al presidente, porque parece que la ley lo que dice es que afecta al gerente de la campaña, ahora bien, que sería el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa. Que ya están pidiendo también su renuncia para que responda por este proceso. El que sería más afectado inmediatamente sería primero Ricardo Roa, antes que el presidente de la República. ¿Qué es lo que pasó con Juan Manuel Santos, cuyo jefe de campaña terminó
enlodado por el mismo. Pero en el momento de Juan Manuel Santos no era ley, no era delito pasarse los topes de... Ahora sí, ahora sí. Fue después de Juan Manuel Santos. E incluso la responsabilidad del candidato en este momento es no solamente la gerencia de la campaña, sino también el candidato de responder. De todas formas, una verdadera tragedia para el presidente Gustavo Petro. Lo digo también en su calidad de padre, porque si tiene un hijo un poco calavera, es muy difícil manejar estos asuntos y también es una tristeza para él, sobre todo una persona como Gustavo Petro que construyó su vida política denunciando la corrupción, que a veces justamente, a veces injustamente golpeó y atacó a muchas personas. Entonces un poco la vida lo pone en esta situación muy difícil de tener que asumir él una responsabilidad que de todas maneras es de su hijo. Yo creo que eso es muy importante, Luzma, resaltar eso, y es que Gustavo Petro construyó esa imagen de él denunciando corrupción y ahora casi que en una comedia griega se le devuelve, su hijo termina en esto. Y yo escuchaba una entrevista a Ernesto Samper, que le pasó lo mismo iniciando el gobierno, ¿no? El proceso 8000 muy calcado con lo que está sucediendo ahora. Más o menos porque Ernesto Samper sí sabía de... Bueno, todavía no se ha aprobado. Sí, claro. Pero Luzma, aquí en este caso todavía no se ha aprobado si Petro sabía o no sabía. Pero lo que voy es que Ernesto Samper le dijo, yo solo le doy un consejo y es que gobierne, porque él reconoció que se le fueron los 4 años defendiéndose como un gato patas arriba, y ese es el gran reto que ahora tiene el presidente Gustavo Petro, y es seguir gobernando aún en medio de la crisis. El tema da para largo, podríamos quedarnos aquí conversando muchísimo, pero queremos pasar a un segundo tema, que es el año de gobierno de Gustavo Petro, que se cumple este 7 de agosto. Un segundo tema que nos atañe esta semana es que Gustavo Petro cumple un año al frente del país como presidente de la República, y queremos hablar un poco de las cosas que ha hecho, pero de manera muy resumida. Yo lo llamaría lo bueno, lo malo y lo feo de Gustavo Petro en este primer año. Nos acompaña Olga Rendón, editora económica de El Colombiano. Lo bueno, Olga, ha sido el manejo económico. Dicen todos, yo no sé usted qué piensa. Sí, contrario a lo que se esperaba, pues de que frente al primer mandatario de izquierda tuviéramos indicadores económicos negativos, y es cierto que ha habido mucha incertidumbre y un mayor riesgo país. Y se está desacelerando el país. Igual que el mundo, ¿cierto? Porque la economía mundial pues viene enfriándose un poco luego de haber crecido tanto después de la pandemia. Pero en realidad ha tenido un buen manejo, un poco pues como a la cabeza de los ministros de Hacienda, que también han dado cierta tranquilidad en el mercado, y que tenemos una economía muy resiliente y muy resistente. Yo creo que haya sido fundamental que se creó un comité económico, que creo que es el único que funciona juiciosamente, funcionan los lunes a las 3 de la tarde. Se reunían en su momento el exministro José Antonio Campo, pero también estaba Ricardo Bonilla, el hoy ministro. Son como 5 o 6 cabezas, el consultor económico, el consejero económico de Petro, que ahora... Que era Ferrari, exacto, Juan Fernández. Entonces todos un poco iban llevando al presidente a que tomara decisiones sensatas en la economía. Y tiene mucho que ver también con que, como venimos de un periodo de buen crecimiento y de unas empresas fortalecidas también, uno mira, por ejemplo, y es sorprendente que luego de tener unas tasas de interés altas tengamos desempleo bajito. Y esta semana reportábamos por primera vez después de la pandemia haber llegado a desempleo de un dígito. ¿Cierto? Eso es supremamente importante, porque eso quiere decir que los colombianos tienen trabajo y pueden consumir y pues ir moviendo la economía. Claro, lo que ha habido es un poco de sensatez dentro del gobierno en materia económica, con excepción tal vez de lo de la exploración de hidrocarburos, que ha hecho tan variable nuestra situación en aspectos como el dólar o en otros aspectos. Pero también ha contado el gobierno un poco con la suerte de que veníamos tal vez en el mejor crecimiento de nuestra historia. El año pasado fue
fue realmente explosivo el crecimiento del país. La pandemia nos ayudó mucho a crecer, ¿cierto? Durante la pandemia la economía pues se resintió muchísimo, pero luego de la pandemia la gente salió a comprar desaforada, a gastar dinero, y eso pues obviamente hace que las empresas tengan que producir más, inclusive con el aumento de los precios que hemos vivido, porque ha sido, y eso está en el balance negativo, que obviamente no depende exclusivamente del gobierno, ni mucho menos, pero que ha tenido que sortear ese aumento de los precios, hace que la economía, aún con esos precios, se pudo mover y pudo crecer el año pasado, y este año inclusive viene creciendo más de lo que se esperaba. Oíste, Olga, pero entonces sectores como el sector vivienda, que había mucha preocupación alrededor de ese, ahora están cayendo la venta de vehículos. ¿Eso cómo se puede leer? La venta de vivienda usada cayó en más del 50% y la venta de vehículos... 30%. La venta de vehículos 44% en julio. Estas son lecturas normales del aumento de la tasa de interés. Cuando se tiene que aumentar la tasa de interés para que la inflación baje, lo que le estamos diciendo a la gente, lo que el Banco de la República le está diciendo a la gente es: no compre, y no compre esas cosas que son tan caras, que necesitan tanta financiación, gástese lo que tiene en el bolsillo. Y resulta pues que uno no tiene en el bolsillo para comprar vivienda ni para comprar carro. Entonces esas se resienten, pero eso tiene un impacto muy fuerte que no estamos viendo en el desempleo, porque el sector de la construcción coloca en el mercado laboral a 1,5 millones de personas. Es un gran jalonador. O sea, es de los más grandes jalonadores. Y tenemos un desempleo bajando, ¿cierto? Que a veces uno no se explica cómo puede estar ocurriendo eso. Y sí, un último punto ahí en la economía, en lo bueno, digamos, es el tema del dólar, que a pesar de los pronósticos de algunos que decían que se iba a disparar hasta más de 5.000, por el contrario, lo que vimos recientemente fue que bajó a menos de 4.000, que en eso le han ayudado un poco las instituciones a Gustavo Petro, porque en realidad, en la medida en que las reformas que él proponía, que eran las que generaban tanta incertidumbre en los mercados, la reforma a la salud no solamente preocupaba a la gente, a muchos colombianos, sino que los mercados que miden lo macroeconómico también se preocupan y se sacuden y dicen: no, este país ¿para dónde va? En ese tema, en el de los hidrocarburos, en el de las pensiones, en lo laboral. Como las reformas no le pegaron y como en lo de los hidrocarburos han bajado el discurso, pues entonces el dólar se tranquilizó y se puso en un nivel que es positivo, pues digamos, es positivo para no tener una moneda muy devaluada, que eso genera porque unos sí pasó impactos. los 5.000 pesos en algún momento, y aquí publicamos un análisis que si bien había llegado a los 3.960 más o menos esta semana, estaba por encima de las otras monedas de la región. Sí, el dólar, o sea, en Colombia fuimos muy castigados, el peso fue muy castigado con esos primeros meses del gobierno del presidente Petro, precisamente por esos mensajes. Petro no hacía bien, por ejemplo, al querer atribuirse las facultades de la CREG, que es el regulador del sector de energía y gas, pero el Consejo de Estado mismo dijo: no señor, usted no lo puede hacer. Lo mismo ocurre para con el bajar las Congreso. tarifas. Él quería tomarse la CREC para bajar las tarifas, lo cual genera un desequilibrio que puede llevar a unos apagones y a unas dificultades importantes. Y lo mismo ocurre con el Congreso. Entonces, todas las calificadoras de riesgo, por ejemplo, han dicho que esa institucionalidad es importante, que el decir que el presidente no puede hacer lo que quiera, como quiera, sino que hay una institucionalidad alrededor que también toma decisión. Bueno, pues lo bueno de este año, lo bueno de este primer año de Gustavo Petro, en términos económicos, no ha sido solo por virtud de Petro, que también hay que reconocérselo, sino por virtud del país y de sus instituciones, que mal que bien han logrado controlar unos desafueros que podrían poner en riesgo un poco la macroeconomía del país. Pero bueno, el segundo punto, y no nos extendamos mucho, es el de los escándalos, y los escándalos han sido muchísimos. Muchos. Sí, así es. Luzma, empezamos con la paz Han total, salido ¿no? una cantidad de ministros, bueno, algunos por unos líos, Sí. pero salió la ministra de Minas en medio de Irene una Vélez, la problemática. El ministro de Cultura ha tenido sus Pues estuvo ahí en propiedad. escándalos. Zorro. Es decir, ha habido como malestares con ciertos altos funcionarios, pero realmente uno de los puntos más polémicos y más escandalosos ha sido el de la paz total. Así que usted es. lo conoce bien, Daniel. Así es, Luzma. La Paz Total fue el gran proyecto político de la campaña del presidente Gustavo Petro. Tuvo un énfasis muy importante en Medellín porque desde Medellín, hacía varios años, el Clan del Golfo y lo que se conoce como la oficina, ese grupo colegiado de criminales,
estaba buscando un enlace con la Fiscalía y con el gobierno para negociar. Se dijo desde la campaña que había entrado plata de criminales a la campaña, que al parecer estaban moviéndose para poder ser tenidos en cuenta. El 7 de agosto, el presidente Gustavo Petro casi que se enfoca en que la paz total era negociar y hablar con todos, con las disidencias, con el ELN y con los grupos armados como el Clan del Golfo y la Oficina de Envigado. Y eso tuvo varios escándalos. Primero, el hermano de el presidente Gustavo Petro, Juan Fernando Petro, está en este momento con una investigación abierta en la Fiscalía por presuntamente haber recibido dineros en cárceles del país, ¿no? El alto comisionado Danilo Rueda salió incluso a hablar de eso, dijo que él no conocía de que se hubiera recibido ningún dinero, incluso nos dio una entrevista a Luzma aquí en El Colombiano, sí. y el comisionado sí metió varias veces la pata. Recuerden que el 31 de diciembre el presidente tuiteó. Pero digamos, el tema de la paz total en materia de escándalos ha sido más porque Juan Fernando Petro ha estado como... Pues es que desde siempre se dijo que él iba a las cárceles. Pero no se sabía que cuando el delegado era Danilo Rueda y que había ido a las cárceles, y lo que se dice hasta el día de hoy, hay chats de abogados que dicen que Juan Fernando les pedía plata para que no se extraditaran narcos. Pues porque fíjese que incluso el propio presidente Gustavo Petro en algún momento pidió un comunicado en el que decía que investigaran lo que tuvieran que investigar. No sé si habló específicamente de su hermano y de su hijo, pero al hermano lo sacaron prácticamente, al menos en lo visible, lo sacaron de la paz total. Totalmente de la agenda pública. Como si el mismo presidente, desde el mismo gobierno, hubieran tomado la determinación y hubieran dicho, ahí sí hay algo malo, y lo hubieran... Y el problema es que ese tema de levantar el tema de las extradiciones, conversaba con una solicitud que había hecho Danilo Rueda al fiscal Francisco Barbosa. Recuerden que le envió una carta y dijo, levante la orden de captura de estos capos. Y el fiscal Francisco Barbosa esa es una gran pelea, y el fiscal dijo, no puedo levantar esas órdenes de captura porque la Constitución, sí. Y eso enfrentó al fiscal y al presidente Gustavo Petro. Eso se ha ido resolviendo con el pasar de los días, pero la paz total sigue siendo un gran interrogante en el gobierno. Y se ha vuelto problemático, porque cada vez él dice que hay que liberar a los de primera línea, que hay que liberar a los del Clan del Golfo. Que hay que darle plata al ELN. El presidente Petro, tanto así que la semana pasada el presidente Petro nos retuiteó un trino del colombiano en el que decíamos que la paz total con los delincuentes, y él dijo no, que la paz total no iba a ser con los delincuentes, sino con la gente, con la ciudadanía. Entonces como que uno dice, no, de pronto se da cuenta que todo este cuento, todo este invento que hicieron durante un año de que van a negociar con los grupos armados, que fue lo que dijeron desde el principio, ahora de pronto lo van a querer matizar porque se han metido en una cantidad de líos. El asunto es que, por ejemplo, desde la cárcel de Itagüí, que es donde es el primer gran centro de negociación, ellos, los criminales, lo que están pidiendo es negociar con las comunidades. Quizá el presidente Gustavo Petro se está refiriendo a eso, porque ellos quieren negociar con los barrios que impactan. Sí, nos quedamos cortos en los escándalos porque nos falta también el capítulo Laura Sarabia, Benedetti, que ese sí fue otro gran capítulo, pero bueno. Vamos a eso era lo malo, y lo feo para nosotros es la cantidad de promesas incumplidas. El presidente Gustavo Petro se ha caracterizado por lanzar una cantidad de promesas, algunas trata de cumplirlas y no las puede cumplir, que eso también es incumplirlas de alguna manera porque uno hace promesas que evidentemente puedan ser posibles, y otras, como por ejemplo todas las de los pagos, Olguita, las ha incumplido. Es decir, a los viejitos mismos los dejó metidos a los viejitos. El presidente les prometió a los adultos mayores que no tuvieran pensión 500.000 pesos mensuales, y cuando radicó la reforma pensional, que está en proceso, pues se los bajó a 233.000 pesos, ¿cierto? Como si no hubiera podido hacer las cuentas previamente para saber cuánto era. Trató de ganar a punta de promesas. Esas promesas hacían la diferencia entre él y otros candidatos. Claro. ¿Cierto? Esos 233.000 eran lo mismo que estaba ofreciendo Sergio Fajardo, por ejemplo. Por ejemplo, que ellos sí, exactamente, hubo una gran discusión en campaña diciendo él es irresponsable de lo que promete Petro, y Petro terminó prácticamente haciendo lo que Fajardo estaba diciendo de manera responsable en su campaña. Y también, y entonces ahora también prometió a los jóvenes que tiene a los jóvenes metidos de cuento desde el principio, que les va a dar 1 millón de pesos. Desde la campaña. Entonces cambia, depende de dónde esté. Entonces va Buenaventura y les dice, les voy a dar 1 millón de pesos por no matar. Va a los barrios populares y va a los de primera línea y les dice, les voy a dar 1 millón de pesos para que no tengan que protestar.
En fin, a todos les promete 1 millón de pesos y el 1 millón de pesos para estos jóvenes todavía no se ha visto. Lo que pasa es que es posible que se vea ahora con lo de la plata, que ese es nuestro tercer tema, entonces no nos adelantemos. Todavía no. Pero sí es una bolsa grande. Es como una repartija de subsidios a la guachapanda, que es algo que ha caracterizado. Pero que no ha pasado. Que entonces, no ha pasado, sí. Pues que pago por coca, que a los que siembran coca, que les va a pagar para que dejen de sembrar coca. Y tampoco les están pagando Uno todavía. sí cumplió. En el de renta ciudadana, sí, que era ingreso solidario, hay familias a las que les llega 1 millón de pesos. O sea, Pero ese es el mismo que venía de Iván Duque. Pues que pero no es era un nuevo, y monto que a su vez pequeño. venía de No, otros pero gobiernos. es que Era Iván lo Duque mismo de tenía prosperidad todos social. los montos. Era Es prosperidad lo mismo. social, era acción social, todo eso. Es prácticamente lo mismo, porque lo que ha dicho Gustavo Petro y Cielo Rusín, que creo que ha dicho que es que ellos van a dar más porque van a dar 500.000 pesos. No, la mayoría de lo que da hoy Gustavo Petro en renta ciudadana son los 80.000, los 160.000, los mismos. Hay unos casos de alta vulnerabilidad en zonas muy extremas que les dan los 500.000 o el 1 millón de pesos, y eso también en el anterior gobierno también les daban un porcentaje mayor. Entonces digamos que, pues, y bueno, por no hablar de las promesas del tren elevado desde Buenaventura a Barranquilla, o de que el internet va a ser manejado por las acciones comunales, una cantidad, pues deseos, como decía Alejandro Gaviria, que esta semana salió el libro de Alejandro Gaviria, el exministro, muy interesante, vale la pena leerlo. Él decía, lo que pasa es que Petro es como el apasionado de lo imposible. Es decir, él en su vivencia con él como presidente siente que mucho de lo que Petro propone es imposible, y de eso hemos visto en este año bastante. Vamos a pasar al tercer tema, que es realmente la plata que va a tener. Todos los temas están como ligados, es decir, Petro, el escándalo de Petro, de su hijo con la plata, pero esto es lo bueno, lo malo y lo feo, que no ha podido hacer en parte también porque no tiene plata, pero ahora vamos a ver es toda la plata que va a tener Petro, histórica bolsa de dinero en el Estado colombiano para el 2024, Olguita. Sí, esta semana se radicó, el fin de semana se radicó ante el Congreso el proyecto de presupuesto general de la Nación del 2024 por 502 billones de pesos. Eso es una cantidad de plata que no le cabe a uno en la cabeza, con eso se hacen metros para todas las ciudades del país, pues por decir de alguna manera, es decir, con eso se haría... Es impresionante, es 19% más del presupuesto que tenemos para este año, incluyendo la adición presupuestal. Es como si uno personalmente, uno tuviera, bueno, el año tengo 100 millones de pesos para gastarme en un año, pero no, ahora voy a tener 120 millones. Y esto cuestiona por muchas cosas. ¿Por qué dice que tensiona la regla fiscal, Olguita? Claro, porque recibe mucha plata, va a recibir mucha plata, pero además va a pedir más prestado. Va a pedir 73 billones de pesos prestados. Nos vamos a endeudar más, entonces el país se va a endeudar. Nos vamos a endeudar más. El próximo año, nosotros hoy tenemos un déficit fiscal, el año pasado cerramos con 3.8, este año vamos a cerrar con 4.3 y el otro año en 4.5%. El déficit fiscal es como lo que si uno gasta más de lo que gana. Ajá, gasta más. Los gobiernos normalmente siempre gastan un poquito más de lo que se gana. Imagínese lo que le pasa a uno como persona natural, uno gastarse, si yo me gasto más de lo que gano, termino endeudada y me embargan, y sin por decirlo de alguna manera. Porque ese es el problema. Entonces nosotros veníamos de unos años, pues obviamente con la excepción de la pandemia, veníamos de unos años de juicio, de vamos a tratar de pagar bastante deuda, endeudarnos menos para ir mejorando, pues como es decir, el flujo de caja. El presupuesto de este año 2022 era 422 billones. El del 2023 va a ser 80 millones 2024. Más. Y si le sumamos el préstamo de 70, es decir, prácticamente 150 billones más para repartir en subsidios. Sí, pero no, porque vamos a pagar 95 billones, ¿cierto? Que normalmente se tiene que ir una parte del presupuesto a pagar deuda vieja, pero vamos a adquirir deuda nueva. Vamos a pasar plata de un bolsillo para otro. Claro, en inversión, que esa es la que se va a ir, al parecer principalmente en subsidios, son 93 billones de pesos, porque obviamente pues el gobierno tiene que pagar pensiones, tiene que pagar la deuda y tiene que pagar su funcionamiento. Tiene que operar. 93 billones de pesos, que son 17% más que este año. Eso es mucha plata.
Es mucha plata Pero y ahí estarán todos los subsidios de los que hablamos, de las promesas que no se han cumplido, ¿o no sabemos? Es posible. Nosotros hasta el momento no conocemos sino la partida por ministerio. Es decir, todavía no está todavía, porque eso se discute en el Ajá. Congreso. Y entonces en el Congreso ya empieza uno a mirar si sí van a darle a los viejitos lo que le dieron, a los jóvenes, a los cocaleros, a los... Y sabes qué, Luzma, nosotros hemos notado que normalmente cuando los gobiernos están en crisis de popularidad, pues lo que hacen es gastar más en la gente, ¿cierto? Como para tener contenta a la gente. Esta plata a Petro le funciona muy bien cuando tiene una despopularidad, no sé cómo se dice. Impopularidad del 59%, ¿cierto? Claro, es decir, pero eso es relativo, eso es verdad y eso es mentira, porque Gustavo Petro también tuvo en Bogotá, cuando fue alcalde de Bogotá, el mayor, pues una cantidad en su bolsa de presupuesto, y repartió también, hizo lo de salud en su hogar, y entonces contrató una cantidad de personas que incluso no eran gente de salud, les daba mercado, les daba de todo. Y luego, no solamente al final de su mandato estaba en 23% de popularidad, sino que su candidato, que era Holman Morris, quedó de cuarto en esas elecciones. Entonces, digamos que la gente del todo no es boba, y pues a no ser que tuviéramos, es que eso funciona cuando tú tienes ríos de plata, porque es que eso a nosotros nos parece mucha plata, pero tampoco es que sea pues una cantidad para el funcionamiento de un país, sí. Pero ellos, yo escuchaba que se centraban en tres cosas: este tema de la agenda social, digamos, del gobierno, la transición energética y el cumplimiento de los acuerdos de La Habana, que sí tiene que ver mucho entonces con lo que vos estás diciendo. Y sorprende, por ejemplo, que en esas partidas normalmente el Ministerio de Defensa tiene mucha plata, normalmente es el segundo o tercer ministerio con más presupuesto, antes era el primero y ahora va a ser como el séptimo. Y quienes critican esto, pues dicen, eso es para un país, es un presupuesto para un país que en realidad tenga paz total. Hoy esa paz total no existe y el ministerio tendría que estar ejecutando. Pero eso ratifica, es coherente con el planteamiento de Gustavo Petro, porque él dice, no vamos a seguir combatiendo, sino que todos ellos, como dice el comisionado, parten de la buena fe de que todos los grandes delincuentes quieren volverse buenas personas. Entonces, al partir de ese concepto, pues dirán, no se necesita atacarlos ni combatirlos, y en ese sentido el presupuesto en educación está casi 30% más de lo que venía siendo, 70 billones de pesos. Eso pues ojalá sí se reflejen mejoras en la educación pública, en la calidad de la educación. Que sí que lo necesitamos. Pero no podemos terminar, Daniel, este programa sin la ñapa. La ñapa es el tema local que a mí particularmente me tiene escandalizada. Es el tema de esta, ¿cómo es que se llama? Una carpa gigante. La megacarpa. La megacarpa, pero es que eso no es una megacarpa, eso es como si hubieran puesto un coliseo cubierto. Le dicen carpa, pero eso es como un coliseo cubierto en el Parque Juan Pablo II, un parque público. De tela. Un negociazo que le puede representar a una persona, Luzma, que se llama, le voy a decir, Mauricio Jaramillo, 80 millones de pesos diarios. ¿Cómo es la cosa? Durante 4 años. Imagínese. Este es el espacio que habitualmente ocupaba la Carpa Cabaret, donde se hacían conciertos de todo tipo, especialmente en la feria. Y pero siempre había una carpa ahí, siempre había instalado una carpa. Digamos que era... Y a veces estaba libre para que la gente disfrutara de ese espacio público. Muchas veces era eventual. Públicos. Sí, porque eso era un parqueadero ahí. Entonces, digamos que la gente lo puede identificar sobre la carrera 70, entre las calles 14 y 16, ahí en Belén San Bernardo. Y resulta que de un momento a otro empezaron a construir algo permanente. Digamos que la carpa Cabaret era móvil y se podía instalar dependiendo del evento. ¿Y quién les dio ese permiso? Metroparques. Digamos que ahí se empezó a construir algo, hubo un debate sobre si necesitaba o no licencia urbanística, la Secretaría de Gestión y Control Territorial dijo que sí, pero la Curaduría Cuarta dijo que no y empezaron a construir. Empezaron a construir sin licencia. Estaba enredado el tema porque el aeropuerto Olaya Herrera está afectado como bien de interés cultural por el ministerio, entonces el ministerio tiene que aprobar cualquier obra que haya dentro del perímetro del aeroparque que hace parte del Olaya Herrera. Y además es de verdad espacio público, es que le están quitando el espacio público a la gente para privatizarlo. Y entonces, ¿ahí qué va a pasar? Entonces Metroparques le dio permiso a la empresa que decía Dani, que es Cian Eventos y Logística de Mauricio Jaramillo. De esa nos han hablado mucho. Grandes contratistas, Luzma, de la alcaldía. Distrito, sí. No desde ahora, siempre.
Ahora sí, más. digamos que hay una cifra entre 2016 y 2019, la alcaldía pasada contrataron 14.500 millones con esa empresa, pero entre estos últimos 4 años, de 2020 a 2023, contrataron casi 50.000 millones. Bueno, un incremento de más de casi el triple. Sí, casi el 200%. En todo caso, Metroparque les dio el permiso para usufructuar ese espacio. Efectivamente van a pagar 27 millones por el arrendamiento mensual, pero pueden cobrar hasta 80 millones día, dependiendo Claro, del es que evento. eso es como si uno se ganara el baloto, es decir, porque además fue a dedo, ¿no? Esto no hubo una licitación ni nada. Eso hace parte de las denuncias de supuesta cartelización, de contratos direccionados. Digamos que la veeduría Todos por Medellín ha denunciado ciertas empresas que se ganan ciertos contratos, entre ellas Cian Eventos y Logística, que es la beneficiada con este contrato. A cuenta de que uno se pregunta, a cuenta de que una empresa privada, la alcaldía le da un espacio privilegiado, porque es dentro de un parque, es una zona muy importante, es una zona muy central. Una vía neurálgica. Pues, le da ese espacio, se lo alquila por 27 millones de pesos al mes, cuando cada día que ellos subarrienden esto para algún concierto pueden cobrar, pues dicen los entendidos del gremio de espectáculos, pueden cobrar hasta 80 millones de pesos. Es decir, en un día se pueden hacer 2 o 3 veces lo que les toca pagar de arriendo por el mes. Eso significa una ganancia de más de 4.000 millones de pesos al año si fuera solamente que la arrendaran un día a la semana. Es decir, porque obviamente no todos los días está arrendada. Claro. Pero si fuera solo un día a la semana sería hay otro 4.000 millones de antecedente. pesos Con un de día al ganancia. mes ya se libraron la inversión que están haciendo. Luzma, ¿y sabe que La inversión no, es que ahí no, pues la inversión La no es inversión de ninguna. los 27 millones La no es. pregunta es por qué tienen ese privilegio y por qué tienen ese privilegio. Hay un Juan? antecedente ahí, Luzma, y es que Cian habría suministrado tarimas, pantallas y logística para la campaña de Daniel Quintero hace 4 años. Un antecedente que registramos en la denuncia de esta semana. Pero ¿y sabe qué? Mauricio Jaramillo, gerente de Cian Eventos, tiene acciones en otra empresa en la que aparece un señor de apellido Duzán, hermano de Fernando Duzán. ¿Se acuerda? El concierto que cancelaron y por el que le estaban pidiendo 900 millones. Esta es otra historia, es decir, O sea, pueden estamos tener alguna vínculo con Quizá. Fernando Duzán, que es la pareja de Diana Fonseca, que es como la zarina de los eventos y espectáculos en la alcaldía de Medellín. Correcto, Fonseca manda en ese comité donde se decide la contratación de los eventos. Y ellos han encontrado que los eventos aquí son un negociazo. Por eso, por ejemplo, le han metido al estadio, han tratado de convertir, han hablado de la arena, los conciertos los manejan, es decir, ahí está pasando algo, ahí están haciendo algún tipo de negocio con esas cosas. Ya habíamos denunciado lo del estadio, lo del concierto de la Feria de las Flores, y entonces aquí también hay vínculos entre Fernando Duzán y probablemente el señor Jaramillo, de alguna manera. Entiendo que es que el señor Duzán participó, como que varios participaron y uno de ellos era Jaime Duzán. Pero hace que parte como de otra que- firma, Iluminaciones Jaime Duzán se llama. Exactamente. Exacto. No sabemos si la relación es muy clara, pero bueno, es Pero sí hay parte, un más triángulo. bien es de todo el juego con los eventos y los espectáculos en Medellín durante la administración de la alcaldía de Daniel Quintero. Bueno, y esa era la ñapa. Encantado de verlos. Que tengan buen día.